Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Mariana Masachesi. Formo parte del equipo de ONU Mujeres en Argentina y estoy trabajando los temas del sector privado. Ya con muchas personas ya nos conocemos porque este es casi el taller número 7 que hacemos en el año. Y hoy vamos a tener dos invitadas más que ahora las voy a presentar. Vamos a hablar de uno de los temas más interesantes que venimos planteando desde los principios de empoderamiento para las mujeres, que es cómo desarrollar la perspectiva de género y diversidad en la cadena de valor. Es uno de los temas que desde ONU Mujeres se viene estudiando hace muchísimo, de hecho hay bastantes publicaciones. Sin embargo, es uno de los temas que menos quizá están desarrollados por las empresas, así que nuestra idea es poder plantear acá herramientas, ideas disparadoras para que puedan ir teniendo recursos y datos, información de por qué está bueno empezar a trabajar esa perspectiva. Si les parece, como modalidad de taller de hoy, les proponemos que ahora vamos a hacer una primera parte más conceptual y vamos a dejar hacia el final un espacio para preguntas y consultas que pueden ir a lo largo de la presentación dejando en el chat, pero también hacia el final, si nos queda tiempo, podemos abrir micrófonos y hacer intercambio, porque la idea de estas sesiones es justamente compartir el intercambio y el aprendizaje. Así que ya mismo voy a ir compartiendo mi presentación, así arrancamos, y luego les voy a compartir, les voy a presentar a mis colegas que nos van a estar acompañando en el día de hoy. Bueno, entonces, como decíamos antes, vamos a hablar de compras sostenibles. Vamos a hacer una primera parte de qué valor nos da incorporar esta perspectiva de género en nuestra cadena de valor o en la cadena de suministro. Luego, Dalia Virgilí, del equipo de ONU Mujeres Argentina, que es especialista en formación, nos va a dar más herramientas para gestionar una cadena de valor con perspectiva de diversidad. Acá también nos va a dar una perspectiva desde la mirada pública y desde la mirada privada, qué herramientas podemos desarrollar o qué valor tiene incorporar la perspectiva de diversidad en las licitaciones. Y hacia el final del taller vamos a presentar una herramienta muy específica que la va a presentar Natalia Buenahora, del equipo de ONU Mujeres de la Oficina Regional. Es una herramienta desarrollada por ONU Mujeres justamente para hacer una autoevaluación de las compras sensibles al género, y nos va a contar cómo se desarrolló esta herramienta, cómo la podemos usar, y qué especificidad tiene, porque esta herramienta es específica también para empresas adheridas a los principios WEPs. Como saben, los principios WEPs son abiertos, están disponibles todo el tiempo para que las empresas puedan adherir. Muchas de las empresas que están participando en el taller de hoy ya están adheridas, otras sabemos que tienen interés en adherir, y la mayoría de las herramientas y de los recursos son abiertas a todas las empresas, hayan adherido o no a los webs, pero la que vamos a presentar hoy es una herramienta bastante específica, es una herramienta que de alguna manera las empresas ya tienen que tener un nivel de madurez o de conocimiento sobre la perspectiva de género, y la idea es que puedan tener herramientas específicas para aterrizar estos principios en la cadena de valor. Vamos a empezar entonces, y acá voy a invitar a que vayan sacándose todas las dudas. Este es un espacio de aprendizaje, y que vayan haciendo todos los comentarios en el chat, así después los podemos recuperar. Pero vamos a ir a hablar un poco sobre qué valor o en qué consiste esto de tener una perspectiva de género y diversidad en nuestra cadena de valor. En principio, empezar con los datos. Se viene estudiando y se habla ya de el mercado de las mujeres como una oportunidad comercial. Ustedes saben que mucho de los principios WEPs toman el caso de negocios para la igualdad de género. Esto es, qué impacto económico puede tener cerrar las brechas en nuestro ámbito de trabajo, y también dar cuenta y dar visibilidad de lo ineficiente que son esas brechas de género para los negocios. Entonces,
Uno de los datos que está presente en uno de los manuales que desarrolló ONU Mujeres, que es el poder de las adquisiciones, que se los vamos a compartir para que los tengan como herramienta de trabajo. Bueno, va tomando estos datos donde uno de los más relevantes es esto, la oportunidad comercial más importante de nuestro tiempo, como dice el Boston Consulting Group, porque las mujeres son decisoras de compra. Cada vez se estudia más, cada vez vemos mayor participación de las mujeres en las economías de los hogares, como decisoras de marca. Las mujeres estamos decidiendo en nuestro día a día, desde las marcas de papel higiénico hasta los autos de alta gama, y se empieza a estudiar ese consumo y el poder de las mujeres como un sector específico de la clientela. Y entonces vemos todos los datos de estos gastos discrecionales que aparecen a través del consumo, pero este comportamiento de las mujeres como decisoras de compra. Entonces, nos gusta empezar con estos datos para entender qué oportunidades también comerciales hay de incorporar esta mirada o de dirigirnos hacia las mujeres como sector específico de la clientela. Otro de los datos súper relevantes es que los consumidores, las consumidoras, empezamos a elegir o a boicotear marcas en base a nuestros valores. Entonces, se empieza a mirar cuál es la posición de la empresa, cuál es la posición de una marca respecto a determinados asuntos, asuntos políticos, asuntos sociales. Entonces vamos a ver cómo el comportamiento de los y las consumidores va variando en función de si una marca comunica de manera que puede reproducir, por ejemplo, estereotipos nocivos hacia las personas. Bueno, va a haber un comportamiento de las personas hacia no comprar esa marca, y por el contrario va a haber se va a desarrollar fidelidad, se va a desarrollar mejor reputación para una marca cuando esa marca comparte o comunica diversidad, y vamos a dar algunos ejemplos de esto más adelante. Siempre partimos de los principios para el empoderamiento de las mujeres, siempre partimos de los webs. Hoy nos vamos a estar ubicando en el principio número 5, que tiene que ver con el desarrollo de empresas y cadenas de suministro y prácticas de marketing. Específicamente vamos a ver algunas prácticas, algunas ideas, vamos a tratar de inspirar con algunos casos. Y si vamos a la práctica, ¿cómo podemos aterrizar este principio? Bueno, en principio mirar nuestra cadena de valor. ¿Qué podemos promover en esta cadena de suministro? Algunos ejemplos, algunas empresas están comunicando y capacitando a las empresas proveedoras en igualdad de género. Ya hay un camino recorrido de las empresas en promover, por ejemplo, temas ambientales, temas de prevenir y trabajar a nivel sustentabilidad. Y acá la invitación y las prácticas que están incorporando las empresas es, bueno, también compartir sus prácticas, sus valores respecto a la igualdad de género. Acá las empresas están compartiendo con qué están trabajando, algunas se adhirieron a los webs, están compartiendo todas estas capacitaciones y estos valores y esta propuesta de los webs. Muchas empresas están pidiendo a sus empresas proveedoras que compartan, por ejemplo, si tienen protocolos de actuación respecto a eliminar violencias en su ámbito laboral. Acá la invitación es incorporar esta temática en la cadena de valor, y es muy probable que las empresas también tengan que empezar a tener un rol activo y a capacitar en estas temáticas. Lo bueno es que las empresas ya vienen capacitando en temas ambientales de sustentabilidad y están incorporando esta temática como uno de esos ejes claves también. En segundo lugar, las empresas están incorporando la perspectiva de género y diversidad en las prácticas de publicidad y marketing. Esto es empezar a capacitar internamente a sus equipos en marketing y publicidad, pero también hacer una mirada y un análisis de esas piezas específicas y de cómo se está comunicando.
Desde Argentina estamos trabajando con la Alianza Sin Estereotipos, que es una alianza que busca revertir posibles estereotipos nocivos que se están reproduciendo a través de la publicidad y el marketing. Esto es ya hacer una mirada interna y poder mirar las publicidades internas de una compañía, pero también empezar a mirar qué está pasando a nivel cadena de valor, cómo podemos a través de la publicidad eh, empezar a transmitir valores que tengan que ver más con la diversidad. Y acá hay mucha simbología, mucho uso de imágenes, el uso del lenguaje con perspectiva de género y diversidad, y también empezar a dar herramientas constructivas y educativas sobre el valor que nos da empezar a usar publicidades y prácticas de marketing que tengan una mirada mucho más diversa. El principio 5 también, y acá vamos a hacer mucho foco, ahora Dalia va a hacer mucho foco en este eje, implica también desarrollar una cadena de suministro priorizando las empresas de propiedad de mujeres. ¿Cuáles son algunos ejemplos de esto? En primer lugar, empezar a analizar cómo está la base de proveedoras y de empresas proveedoras de una compañía. Acá la invitación la invitación desde las áreas de compras es que puedan mirar a quiénes les están comprando, si sabemos, si conocen de quién es la mayor propiedad de empresas, de quiénes son, si son mayoría de varones, si podemos desde nuestros sistemas contables empezar de alguna manera a diferenciar esta base por sexo. Hay muchos sistemas contables que ya hacen la pregunta si se tuvo, por ejemplo, en cuenta en ese proceso de compras o de licitación, si esa empresa podía ser propiedad de mujeres o no. En primer lugar es monitorear esta base de empresa y hacer un análisis desagregado por sexo. Es muy probable que tengamos que capacitar a nuestras áreas de compras y este webinar está específicamente desarrollado en eso, de por qué es importante tener esta mirada, o cómo puede vincularse quizá, o cómo podría una empresa promover la igualdad de género desde sus áreas de compras. Y también es muy probable que las empresas tengan que empezar a acompañar a las empresas de propiedad de mujeres, a las emprendedoras, porque ya vamos a ver un poco también en la presentación de Dalia que estas empresas tienen un comportamiento específico, es muy probable que necesiten acompañamiento y flexibilidad por parte de las compañías para algunos requisitos que necesiten cubrir, como cada vez que se presentan a una licitación o un proceso de compras, es muy probable que las empresas tengan que acompañar este proceso de empresas de propiedad de mujeres porque tienen características diferentes y en general no tienen tanta espalda para poder presentarse a muchos procesos de compra. Algunas empresas más avanzadas están poniendo metas de adquisición de empresas a mujeres, están diciendo, bueno, en este año contable tenemos que tener un determinado porcentaje para comprar a empresas de mujeres. Esto es una acción afirmativa muy importante y en general se buscan estas acciones afirmativas para acelerar procesos y vemos que está funcionando en algunas empresas que tienen que tener un rol activo, ¿no? De salir a priorizar estas empresas de mujeres, a ponerse una meta, es probable que tengan que capacitarlas, es probable que algunas empresas estén haciendo capacitaciones específicas a empresas de mujeres para que vean la complejidad de los procesos de compras y cómo pueden acompañar ese proceso. Y bueno, cuando ya las empresas están más avanzadas, ir monitoreando y reportando sobre este porcentaje gastado a empresas de mujeres. Ver si esto, como siempre decimos de los principios web, no todas las acciones son positivas. Cuando hacemos acciones con perspectiva de género y diversidad, entonces también tenemos que ir monitoreando si eso está funcionando, también para el negocio e ir buscando estos indicadores específicos. Y en último lugar, muchas empresas están desarrollando productos y servicios específicos con enfoque de género. Esto es también lo que decíamos antes, mirar ese consumo de las mujeres,
y ver qué oportunidades comerciales tenemos. Acá hay muchos ejemplos de bancos, por ejemplo, que están mirando que las mujeres tienen un comportamiento específico en relación a tomar ciertos créditos, pero también hay muchas empresas o muchas marcas que están mirando qué necesidades todavía no están cubiertas hacia las mujeres, y acá empiezan a haber muchos ejemplos de esta perspectiva de género, la importancia que tiene, o cuál es el comportamiento específico de las mujeres consumidoras. Algunos datos más, y estos los van a encontrar en este manual de compras que mencionaba al principio. Bueno, los trillones de dólares que están ahí de gastos que tienen que ver con los consumidores, las consumidoras, cuáles son esos gastos que van a ser controlados por mujeres, estos gastos discrecionales que hablábamos al principio, que las mujeres tienen cada vez más protagonismo en estas compras, entonces vale la pena ir mirando estos gastos y ver si nuestras marcas están orientadas, entonces no solamente como sector de la clientela, sino cómo nos estamos comunicando con las mujeres, y cuando hablamos de las mujeres hablamos en plural porque hay mucha diversidad en esa comunicación. Y también algunos datos de que vienen reportando las empresas que ya dieron sus primeros pasos en diversificar su base de proveedores y empiezan a reportar un impacto positivo en la rentabilidad. ¿Y esto por qué? Porque diversificar la base de datos o nuestro vínculo con las empresas proveedoras de manera diversa también trae a las empresas mayor rentabilidad, porque trae mayor innovación, trae mayor diversidad en los productos y servicios que pueden estar aportando estas empresas, y también hay mucho impacto y reportan mucho impacto en empresas que afrontan mejor las crisis económicas, justamente por toda la diversidad que pueden ir y las soluciones diversas que están aportando estas compañías. Avanzo un poquito más, y acá sí, para dejarles el llamado a la acción, que las empresas que inviertan en empresas pertenecientes a mujeres, o que adopten esta perspectiva de diversidad, van a estar mejor posicionadas, y hay oportunidades comerciales que aún en el día de hoy no estamos aprovechando. Y ahora sí, ahora cuando vayamos a la próxima presentación, vamos a ver cómo la mayoría de las empresas aún no compra o aún no está mirando si le están comprando empresas de propiedad de mujeres, o si están ampliando esta mirada de diversidad, que vale la pena empezar a mirarla, porque hay oportunidades comerciales, pero también porque todavía la estamos desaprovechando. Ahora sí, voy allá a darle la palabra a Dalia Virgilí, que ella va a estar hablando de las buenas prácticas en las compras públicas y en la cadena de valor en general, y vamos a poner un poco más de lupa sobre esta introducción que hicimos al principio. Dalia, si estás por ahí, te paso la palabra. Sí, buen día, acá estoy. Como tengo un poquito de mala señal, mientras comparto la pantalla, voy a sacar mi cámara y igualmente se van a estar concentrando en la presentación, ¿sí? Ahí les comparto. Y tal como anunció mi colega Mariana, pues verán que es una continuidad de lo que ella ya viene presentando. Esperen que abro esto. Ahí está, ¿me escuchan bien, cierto? Sí, te escuchamos bien. Bueno, muy bien. Bueno, nosotros nos vamos a concentrar para esta presentación en dos materiales. Ya Mariana Masachesi les anunció uno, que es un material muy importante, que también está para consulta pública en la web, que fue un primer material sobre las adquisiciones
sostenibles, pero hemos avanzado en los últimos 2 años haciendo nuevos materiales con recomendaciones específicas para la incorporación de la perspectiva de género a las compras públicas y privadas. Entonces, en esta parte de la presentación nosotros nos vamos a concentrar en principio en cuáles son las recomendaciones de mujeres para la incorporación de criterios de buenas prácticas en llevar adelante los procesos de compras que, insistimos, si bien en principio fueron pensados para las compras públicas, pueden ser algunos de estos principios importados para el sector privado. Y luego vamos a ver lo que les anticipaba Mariana en relación a algunas características a considerar de las empresas propiedad de mujeres si nos interesa incorporar a estas empresas a nuestras cadenas de valor, nuestras cadenas de suministro. En una investigación que realizamos desde la oficina de Argentina, encontramos que existen 5 elementos que tipifican las buenas prácticas de compras, ¿no? El primero de estos elementos es la detección, el trabajo que realizan las áreas de compras para detectar las barreras específicas que las mujeres enfrentan para sumarse como proveedoras a su base. Es decir, hay un trabajo, digamos, de análisis del campo, de la base de provisiones de la empresa o del sector público para identificar las barreras que tienen esas mujeres para ingresar. Si es que no conocen las ofertas de compra, si es que no pueden responder a los volúmenes de compras que se realizan. O sea, hay que hacer un primer trabajo de campo para detectar las barreras y poder después pensar en el segundo elemento clave, que es generar protocolos específicos con acciones positivas que permitan a las mujeres sortear esas barreras identificadas. Estos 2 primeros elementos forman parte de lo que es una preparación para llevar adelante procesos de compras con perspectiva de género. El tercer elemento es identificar, es un elemento crucial para poder alcanzar a los emprendimientos y a las empresas propiedad de mujeres, es identificar a esas empresas a las que queremos llegar, ¿no? Que pueden ser con sellos, que pueden ser con registros. Tenemos varias experiencias ya en el país donde tanto los emprendimientos como las empresas de mujeres quedan alojadas en una base de datos que permite entonces comunicar directamente a esas empresas las posibilidades de compras que existen. El cuarto de los elementos es, como bien decía Mariana, la capacitación al personal de las áreas de compras en perspectiva de género y específicamente en la creación de acciones positivas para disminuir los sesgos con los que muchas veces adjudican las decisiones finales de compra, ¿no? Y por último, no menos importante, es la creación a lo interno de las áreas de compras también los mecanismos con transparencia que potencien que las mujeres puedan mantenerse en los procesos de compra desde el inicio del proceso hasta el fin, ¿no? En un estudio que se había realizado hace 1 año y medio en la ciudad de Buenos Aires, se había encontrado, por ejemplo, que se habían adjudicado compras a un 20% de empresas propiedad de mujeres, pero las transacciones finales, es decir, el proceso final de la compra, había sido alcanzado nada más por 5% de mujeres. Entonces, como bien decía Mariana, es importante hacer un seguimiento de inicio a fin de las compras para garantizar que el acceso ha sido logrado. Bueno, a partir de detectar estos 5 elementos que ya en sí mismos constituyen recomendaciones, pensamos desde la oficina en 3 tipos de acciones concretas para llevar adelante los procesos de compra. Un primer grupo de acciones las hemos llamado a las acciones afirmativas, que como bien saben son acciones que se realizan en los marcos de la perspectiva de género para adelantar, ¿no?, la inclusión de las mujeres a algunos procesos. Son las acciones afirmativas, se espera de ellas que duren solamente un tiempo y que después el proceso de inclusión acontezca de manera natural. Un ejemplo muy conocido de acción afirmativa son los cupos para que las mujeres ingresen, por ejemplo, a puestos de liderazgo, a puestos de poder, en la vida pública, ¿no? O ahora, por ejemplo, la última ley de inclusión de personas trans al Estado Nacional, ¿no? A los puestos de trabajo dentro del Estado. Bueno,
hemos creado 4 recomendaciones de acciones afirmativas específicas. La primera de ellas es crear listas o bases de datos con empresas de interés para potenciar. Y esto puede incluir empresas propiedad de mujeres, como es una línea de trabajo de este webinar, pero también puede incluir a otras empresas que nos interesen, como por ejemplo empresas de mujeres jóvenes o empresas que incluyan a personas con discapacidad o empresas llevadas adelante por personas de las comunidades LGTBI o personas trans. Durante la pandemia se fueron realizando varias acciones que en esta dirección tuvieron muy buenos resultados. Por ejemplo, ante la emergencia sanitaria se le asignó una licitación importante para la creación de barbijos a la cooperativa Nadie Chasu, que es una cooperativa llevada adelante por mujeres trans. La segunda acción que recomendamos es destinar porcentajes específicos de las licitaciones a estas empresas que queremos potenciar. Es decir, si voy a realizar una compra de un volumen muy significativo, voy a extraer un volumen específico para adjudicar a empresa propiedad de mujeres o a empresa propiedad de jóvenes, por ejemplo, ¿no? Eso va de la mano de la tercera recomendación, que es fraccionar a veces los grandes volúmenes o los rubros para que empresas pequeñas o empresas con dificultades específicas para el acceso pueda comenzar su inclusión en esa cadena de provisiones, ¿no? Y por último, la creación de observatorios o de registros de estas empresas de alcance local y nacional. Muchas veces estos registros pueden hacerse desde una empresa, desde un grupo de empresas o esperamos que también de manera masiva, ¿no? A lo largo de los mecanismos de alianzas federales también. Se está trabajando, llevamos mucho tiempo trabajando en que estos registros sean cada vez más interconectados entre provincias. Un segundo grupo de acciones que nosotros recomendamos, absolutamente importante para toda la producción de igualdad de género, son las acciones de comunicación específica, ¿no? Donde ahí hemos establecido la importancia de establecer canales de comunicación directos con las empresas que nos interesan potenciar, acercándoles específicamente no solamente las licitaciones o los procesos de compra que estén abiertos, sino las convocatorias considerando el tiempo óptimo que esas empresas necesitan. Por ejemplo, vamos a ver más adelante que las empresas propiedad de mujeres suelen ser empresas pequeñas que no tienen personal específico destinado a preparar la documentación para los procesos de compra, con lo cual requieren mayor tiempo para preparar esa documentación. Entonces, son detalles que hay que considerar para hacer que finalmente puedan estar incluidos en una cadena de provisiones mayor. Y lo mismo se puede ir viabilizando a través del establecimiento de vínculos estratégicos con redes, cámaras, asociaciones o grupos de mujeres emprendedoras, cooperativas de mujeres emprendedoras que viabilicen también los procesos abiertos de compras que puedan existir. Esto significa que, ¿por qué le hemos llamado acciones de comunicación específica? Porque utilizar solamente los mecanismos públicos abiertos, ¿no? de compras no alcanzan a veces a esas empresas más pequeñas que tipifican los emprendimientos o las empresas propiedad de mujeres. El tercer grupo de acciones que nosotros recomendamos es diseñar y desarrollar la cadena de suministros con una perspectiva un poco más integral, de mediano y largo plazo, ¿no? Esto implica establecer un programa comprometido para diversificar la cadena. Es decir, que no siempre la empresa o las instancias del Estado compren a los mismos proveedores, sino que haya un trabajo estratégico para no solamente ampliar, sino diversificar esa cadena. Considerar también la relación calidad-precio en los productos y no solamente el precio, que es un requisito que ha sido históricamente clave para la selección, pero que deja muchas veces fuera a esas empresas que nos interesa potenciar porque no responden, no pueden responder por su tamaño, por sus características a algunos estándares. Sin embargo, cuando se destinan porcentajes específicos, con el tiempo se puede verificar un crecimiento de esas empresas. Entonces hay que acompañarlos. Lo mismo con la optimización y el cumplimiento de las políticas de pago, porque al evitar las demoras
garantizamos también la inclusión de estas empresas, ¿no? Las grandes demoras de pago solo pueden ser sostenidas por grandes empresas, fundamentalmente empresas dirigidas por hombres. De la misma manera, recomendamos diseñar planes de acompañamiento, de seguimiento y mentoreo, es decir, que permitan ese fortalecimiento a lo largo de un tiempo, 1 año, 2 años, de esas empresas que nosotros quisiéramos que integren finalmente nuestra base de provisiones. Simplificar, sabemos que esta es una de las recomendaciones más complejas porque atraviesa la cuestión legal, ¿no?, de documentación, pero es recomendable simplificar los requisitos y la documentación requerida, dado que las empresas propiedad de mujeres, como decía antes, muchas veces no cuentan con un personal específico para que se dedique a la presentación de documentación, sino que lo tienen que hacer a veces la propia mujer que es dueña del negocio. Y fundamental, tanto es algo sobre lo que insistió Mariana y que va a insistir también nuestra siguiente colega, sensibilizar y capacitar en las compras sostenibles con enfoque de género a los agentes de compra, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque antes de ir un poco a ver cuáles son las características de las empresas que nosotros desde ONU Mujeres definimos, ¿no?, etiquetamos con esta herramienta EPM, Empresa Propiedad de Mujer, me gustaría comentarles que hace muy poquito salió el primer pliego de licitación del Ministerio de Obras Públicas con perspectiva de género, que nosotros recomendamos estudiar como modelo, digamos, para la preparación de un pliego de licitación con perspectiva de género. El pliego está disponible en internet, es totalmente libre para consultar y incluye 4 características que nos gustaría compartir con ustedes. La primera de ellas, de ahí la importancia, ¿no?, de la comunicación, la primera de ellas es que el pliego está redactado con lenguaje inclusivo. La segunda es que la nómina para la adjudicación final ya es una nómina desagregada en sus funciones por género, es decir, hay puestos específicos asignados para, según género, asignados para mujeres, para varones y para personas de las comunidades LGTBI. Y están hacia el final del pliego las políticas de paridad con las que se tienen que comprometer quienes participen de esa obra. Como verán, están concentradas en ese pliego de licitación las recomendaciones que hemos realizado desde ONU Mujeres, ¿no? La importancia de la comunicación, la importancia de las acciones específicas, dado que la nómina ya desagrega puestos para ser tomados, asignados a mujeres, hombres y LGTBI, y está abordada toda la cuestión de la sensibilización por el despliegue de las políticas de paridad y el consentimiento que hay que firmar de cumplir con las mismas. Está claro que porque exista no todo el personal de obra lo va a leer, pero ya es un paso de avance colocarlo allí, ¿no? Es un paso simbólico absolutamente crucial para la transformación cultural en pos de la incorporación de las mujeres y personas LGTBI a un trabajo tan tradicionalmente masculino como es la construcción. ¿Cuáles son los elementos que hay que considerar para incorporar a las mujeres empresarias, a las mujeres emprendedoras en las cadenas de valor? Bueno, lo primero lo que hay que prepararse, en lo que las áreas de compras tienen que prepararse, es en reconocer a las empresas propiedad de mujeres. Existen diversas definiciones de lo que es una empresa propiedad de mujer. Nosotros traemos la que, digamos, ha acordado ONU Mujeres, que incluye 3 criterios. El primero es que una o más mujeres posean al menos el 51% de la propiedad de ese emprendimiento o de esa empresa. Es decir, un poquito más de la mitad de sus dueñas, de sus dueños, sean mujeres. Pero es un criterio que aún es insuficiente para decir que la propiedad es de una mujer. El segundo criterio, que da cuenta de la diferencia entre lo que es la igualdad real y la igualdad efectiva, ¿no?, la igualdad potencial, es que esas mujeres ejerzan el control sobre las decisiones. Es decir, no solamente sean dueñas formalmente, sino que decidan, sean las decisoras de los procesos de esa empresa. Y por último, que es un tercer criterio que sabemos que es el criterio más complejo, pero insistimos en él por la importancia
digamos, de transformación del ejercicio del liderazgo de las mujeres es que la empresa conecte, esté conectada con otras empresas propiedad de mujer y no dependa para su funcionamiento exclusivamente de empresas propiedad de hombres. Es decir, que si sacásemos la relación de esa empresa con otras empresas propiedad de hombres, la empresa se pudiese sostener, ¿no? Es un criterio estratégico, es un criterio de mucho valor simbólico también, porque establece la importancia del compromiso de que las mujeres se potencien entre sí. ¿Cuáles son las características de las empresas propiedad de mujeres que hemos encontrado a nivel global y con mucha especificidad en la región de América Latina? Bueno, suelen ser empresas pequeñas o llamadas microempresas que tienen desafíos, enfrentan desafíos y obstáculos específicos, que su crecimiento es más bajo, por eso requieren, ¿no?, de un apoyo importante de las grandes empresas o del Estado para su sostenibilidad y su desarrollo, y en general tienen un nivel de actividad empresarial más bajo, ¿no?, que el de los hombres. Estos son los 4 grupos, ¿no?, de desafíos que tienen, de obstáculos que enfrentan estas empresas, que los hemos clasificado de esta manera. Tienen dificultades para acceder al capital financiero. Las mujeres suelen tener una aversión mayor al riesgo y son reacias a solicitar una financiación para sus negocios mediante deuda, es decir, son reacias a endeudarse y utilizan con frecuencia mecanismos de financiación alternativos, no bancarizados, con lo cual ahí también eso dificulta, impide un crecimiento más rápido. Tienen un obstáculo importante para acceder al capital social, por eso es tan importante el trabajo con el networking y por eso es tan importante la recomendación que hacíamos de acciones de comunicación específica desde las grandes empresas hasta las empresas propiedad de mujeres. Ese lazo entre grandes empresas web, por ejemplo, y pymes o mini pymes, es crucial para diversificar tanto la cadena de valor de las grandes empresas como garantizar la incorporación de las empresas de mujer, propiedad de mujer. Tienen una dificultad, también un obstáculo para acceder al capital humano, porque, sobre todo por la temática de la alfabetización, de la necesaria alfabetización financiera que requieren las mujeres para que sus negocios puedan crecer y puedan llegar incluso a exportar, por ejemplo. Y se enfrentan a desafíos socioculturales específicos de género, ¿no? Por ejemplo, es conocido que las empresas propiedad de mujeres participan en sectores de menor rentabilidad económica, que la responsabilidad que tradicionalmente tienen las mujeres con los cuidados dificulta también el desarrollo de esas empresas. Y el propósito para establecer el negocio es fundamentalmente un propósito de supervivencia y no de crecimiento acelerado, ¿no?, lo cual a veces las mantiene también en una escala menor de desarrollo y también en sectores de menor rentabilidad. Las barreras entonces que enfrentan, las barreras que hemos detectado como compartidas por estas empresas para incorporarse a las cadenas de provisiones de las grandes empresas, son la escala de los contratos, que es muy grande y no pueden cumplirlos. Por eso recomendamos, digamos, el establecimiento de porcentajes específicos en las licitaciones asignados a mujeres. La complejidad de los procesos, que es algo que estuve mencionando. La falta de contacto con quienes toman decisiones en las corporaciones, las decisiones de compra, de ahí la importancia del networking. Y las licitaciones, que siendo fundamentalmente a precio y no considerando otros elementos para la adjudicación, pues las deja fuera. Bueno, muchísimas gracias. Ahora le damos la palabra a la tercera expositora, mi colega Natalia Buenahora, que si está por ahí, ya voy dejando de compartir para que ella continúe. Hola Dalia, sí, ¿cómo vas? Sí, por aquí estoy, ya estoy buscando mi presentación. Un gusto escucharte y bueno, creo que tu intervención y la intervención de Mariana muchísimo contexto para poder explicarles un poco esta herramienta que se ha desarrollado en ONU Mujeres, específicamente el equipo de Asia-Pacífico, y es un poco lo que le queremos compartir como complemento de esta información de contexto y de justificación de la proveeduría con perspectiva de género.
Entonces, un segundo, estoy compartiendo mi pantalla. Y un segundo, está pensando. Listo. Compartir pantalla. Perdón por los llantos del fondo. Compartir pantalla. Bueno, ¿me confirman si está ok la presentación ahí, Mariana y Dalia? Sí, está perfecto. Está Sabemos perfecto. muy bien. Pues bueno, Sí, sí, quedó perfecto. como les mencionaba, esto fue una iniciativa de ONU Mujeres, específicamente del Grupo de Trabajo de Asia Pacífico, donde con la validación tanto, digamos, de la teoría y el marco teórico que ha venido recogiendo ONU Mujeres sobre el caso de negocio y también como el impacto de la proveeduría con perspectiva de género para el cierre de la brecha, digamos, económica entre hombres y mujeres y participación en el mercado laboral, junto con prácticas de empresas que ya han venido implementando algunas medidas para tomar acción hacia la incorporación de la perspectiva de género en sus compras o en sus políticas de compras. Entonces, ese es un poco el origen de la herramienta. Y la herramienta es un cuestionario de 31 preguntas que permite a las empresas, como decía Dalia, autodiagnosticar, evaluar, generar una línea de base en relación con políticas de compras sensibles al género. Y cuando digo generar una línea de base, lo que me estoy refiriendo es quizás cuando uno tiene un contexto muy amplio de poder entender y la justificación de por qué es importante incluir la perspectiva de género en las compras, en términos concretos de, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de eso? O sea, cuando yo como empresa quiero adelantar un programa o una acción para poder incorporar esa perspectiva de género, ¿qué tengo que hacer? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué cosas tengo que mirar adentro para saber si estoy cumpliendo como con los estándares o las mejores prácticas en el tema? Y para eso es la herramienta, para poder como organizar programáticamente 6 diferentes aspectos o enfoques, diferentes miradas que le permitiría tener a una empresa un diagnóstico general o una autoevaluación general desde diferentes ámbitos de lo que es las políticas sensibles al género. Entonces, es un cuestionario de selección múltiple con única respuesta, más unos datos de campos abiertos de identificación de la empresa. Ya vamos a ver un poco como en detalle de eso, pero para que se hagan la idea de que no es nada complejo, es un cuestionario que está disponible para las empresas que son signatarias de los webs, un poco en apoyo a la implementación del principio número 5. Como ustedes saben y han venido comentando las colegas, pues tenemos una agenda en donde nos hemos posicionado bastante en medidas en el lugar de trabajo, más mujeres en posiciones de liderazgo, cierre de brecha salarial, reclutamiento sin sesgos, pero ya estamos en un momento en la agenda donde tenemos que mover nuestra mirada hacia otro lugar donde también podamos seguir teniendo como más impacto e impacto en cascada, que es justamente en la zona del principio 5 y este espectro de políticas de proveeduría con perspectiva de género. Entonces, este cuestionario o aplicar este cuestionario per se es una medida para empezar a implementar, de hecho, el principio número 5 de los webs, que habla sobre pues la cadena de suministro, el desarrollo empresarial y la inclusión de empresas de proveeduría que practiquen políticas de igualdad de género. Entonces eso es importante porque no es solamente, y la herramienta toma este enfoque, donde no es solamente incluir empresas de propiedad de mujeres en la cadena de suministro, sino también empresas que tengan políticas de igualdad de género. Entonces eso es como una mirada complementaria de lo que es una lógica general de tener políticas inclusivas sensibles al género. Sobre los beneficios, pues la verdad que Dalia nos ha ilustrado con mucho detalle cuáles son los beneficios de tener políticas de proveeduría con perspectiva de género. Quizás resaltar que, bueno, tomar esta herramienta como la base para elaborar un plan de acción para
tener un impacto en esta implementación del principio 5, pues va a mejorar la reputación de la empresa, va a aumentar la lealtad del cliente y del personal, por supuesto, al ver este compromiso de la empresa, digamos, más allá del lugar de trabajo, sino con un impacto directo en el mercado. Va a aumentar la innovación y productividad en las cadenas de suministro, porque entre más diversa sea la base de suppliers o de proveedores, es posible que los productos puedan generar mayor innovación por la diversidad de perspectivas desde los cuales se pueden proveer las materias primas o los servicios necesarios para un producto final. Tiene un impacto positivo en las comunidades donde hace negocio, porque de una u otra forma, si empezamos a implementar políticas de compras inclusivas, el primer impacto que vamos a tener es en las comunidades más cercanas, en donde probablemente las empresas de propiedad de mujeres que estén, digamos, en la región o en la comunidad puedan ser o evaluar la posibilidad de ser incluidas en la cadena de suministro. Y también empresas con políticas de igualdad de género. Entonces, desde un punto de vista del impacto positivo en las comunidades, digamos, utilizar esta herramienta puede significar un paso adelante en estas estrategias que tengan de comunidad. Aplicar la herramienta significa empezar a orientarse en un marco estratégico que permite cumplir los compromisos sobre la debida gestión de cadenas de suministro, digamos, compromisos internacionales, estándares internacionales de buenas prácticas, de mucha literatura e investigación que han corroborado el caso de negocio y también la importancia de avanzar hacia acá en términos de la agenda de igualdad en el sector privado. Y finalmente, otro de los beneficios es al incorporar empresas de propiedad de mujeres o empresas que tengan políticas de igualdad de género, se puede apreciar una reducción de costos porque aumenta la competencia entre los proveedores, lo cual permite generar mejores precios y eventualmente entonces reducir los costos de la proveeduría que se adquiere. Dicho esto, entonces entremos ya a ver, bueno, ¿cuáles son estas secciones que analiza la herramienta? Entonces, por una parte, lo primero que hace la herramienta es preguntar información de la compañía, un poco para tener una caracterización general, número de empleados, tamaño, etcétera. Luego, un compromiso con la equidad de género. Entonces le pregunta a la empresa, bueno, usted en general, no solamente en temas de políticas de proveeduría con perspectiva de género, ¿cuál es su compromiso con la equidad de género? Y hace algunas preguntas para poder identificar un poco dónde está ubicada la empresa en la agenda general de igualdad de género en el sector privado. Después ya empezamos a hacer preguntas específicas sobre políticas y estrategias de adquisición de bienes y servicios. Entonces, ¿cuáles son en general las medidas que usted toma para adquirir bienes y servicios? ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Cuáles son los requisitos que exige o que solicita a las empresas para poderles comprar a ellas? De manera que la herramienta tenga algunos inputs que pueda evaluar en general en términos de políticas específicas y estrategias, digamos, que puede tener un mejor impacto desde la perspectiva de género. Muy importante, me parece, la cuarta sección del cuestionario, y es preguntar por cómo está conformado el departamento de la cadena de suministro de abastecimiento, es decir, cuántas mujeres hacen parte de este equipo, si este equipo está liderado por una mujer, un poco para tener también, para que la herramienta pueda tener unos inputs desde la lógica general de la agenda de igualdad, ¿no? Lo que digamos, composición equitativa de equipos, mujeres en posición de liderazgo, generan más innovación y posibilidad de ser más equitativos. Entonces, la herramienta busca también recoger información sobre la composición del equipo de trabajo que está relacionado con las compras y la proveeduría. Después entramos a una quinta sección en donde consulta ya específicamente un poco lo que venía hablando Mariana y Dalia sobre los programas de contabilidad, cómo se están llevando estos datos, si especifican si es de propiedad de mujeres o no, qué tipo de información se desagrega dentro de el macro de base de datos que se recoge a la hora como de sistematizar los proveedores de la empresa. Entonces, hace unas preguntas específicas para poder, lo mismo, tener unos inputs para poder evaluar, digamos, en este aspecto, cómo está la empresa. Y finalmente, evalúa el compromiso y la diversificación de proveedores. Es decir, específicamente con términos de proveeduría con enfoque de género, cuáles son los compromisos con los que ha avanzado la empresa
para poder diversificar los proveedores, ¿no? ¿Qué estrategias en concreto ha tomado la empresa para diversificar la base de proveedores, teniendo en cuenta, como les mencioné, tanto incluir empresas de propiedad de mujeres como empresas que tengan políticas de igualdad de género, digamos, en la gestión de sus operaciones en general? Entonces, son 31 preguntas, son 6 secciones, y ese es el enfoque que tiene la herramienta. Como ven, no es solamente evaluar si tiene o no tiene empresas de propiedad de mujeres, sino desde diferentes lugares en donde una empresa puede empezar a expresar el compromiso por las políticas con compras sensibles al género. La herramienta pues hace unos cuestionamientos para poder recoger información y poder valorar. ¿Cómo presenta los resultados la herramienta? Entonces tiene 4 categorías: principiante, improver, que no sabrías como la traducción es como en español, pero me imagino que sería como en proceso, ¿no? En proceso. Achiever, como una empresa que ya ha logrado como algunos metas u objetivos en temas de compras sensibles al género, y una empresa líder, ¿no? Que efectivamente, pues como lo dice el concepto, es una empresa que ya puede liderar lo que es una experiencia de incorporar perspectiva de género en las políticas de compras. Cada una de las preguntas individualmente se rankea con este tipo de rangos de evaluación. Entonces, cada pregunta, al finalizar el cuestionario, cada pregunta se arroja en rojo si para esa pregunta se considera que es un estado inicial, en amarillo si está en proceso, en verde claro si ha conseguido algunas metas, o en verde oscuro si definitivamente se considera que es como el mayor estándar posible para esa pregunta específica. Y una vez la herramienta hace como toda esta compatibilización y puntuación de las respuestas de acuerdo con este rango de evaluación, emite una valoración promedio en general del cuestionario, lo que les da una categoría promedio en general para lo que sería una evaluación de políticas de compras sensibles al género. Entonces, para el ejemplo de la diapositiva, una empresa que estaría como entre el rango del 21 y 40, digamos, puntos sobre los 78 posibles del cuestionario. Como bien dice la descripción, pues algunos elementos de las políticas de compras sensibles al género se están implementando o están en discusión, pero pues por supuesto falta como seguir avanzando en acciones concretas. Si ustedes mañana finalmente, empresas webs, dicen, listo, Natalia me convenció, esta es la herramienta que yo necesito para poner en práctica y organizarme, ¿cómo es que voy a hacer para adoptar una perspectiva de género en mis políticas de compras? Entonces tenemos como 6 pasos muy puntuales para este propósito. Entonces el primero es familiarizarse con las preguntas de la herramienta. Entonces, esas preguntas, una vez ustedes entran a su cuenta en webs.org y a la cuenta de su perfil, ustedes pueden acceder a la descarga de las preguntas, digamos, de forma previa, como en un PDF. Entonces, la idea es poder familiarizarse con las preguntas de la herramienta. Si no se han registrado en webs.org y todavía no son parte, perdón, de la comunidad webs, pues es el momento de hacerlo para poder justamente descargar estas preguntas. Muy importante, y creo que esto es una práctica que se comparte con otro tipo de herramientas que se promueven en el marco de la Agenda de Igualdad de Género en el sector privado, como la herramienta de brechas de género, desarrollada en conjunto con el Pacto Global, y es la necesidad de conformar un equipo diverso para poder atender las preguntas de la herramienta. Entonces, es necesario conformar un equipo, un task force, que permita tener una comprensión de todas las puntos de información que solicita la herramienta. Entonces, como yo les comenté, no solamente habla de políticas específicas de proveeduría, también habla de cómo se llevan a cabo las sistematizaciones de las bases de datos. Entonces, alguien importante que esté en esa task force puede ser una persona que lleva la contabilidad, que lleva como el sistema de registro, o la persona de IT que maneja el sistema de registro de los proveedores. También sería muy importante que estuviera como en este grupo de trabajo. Como necesitamos saber cómo está compuesto el equipo de proveeduría,
quién está en posiciones de liderazgo, digamos, el equipo como tal operativo, qué composición tiene en términos de género. Tal vez puede ser útil entonces que a este grupo de trabajo se integre una persona de recursos humanos que pueda aportar información sobre estos temas, un poco más de talento humano para esas preguntas que hace el cuestionario. Y por supuesto las personas que ya en la práctica se dedican a la publicación de las convocatorias, a la difusión de las convocatorias, a la recepción de las solicitudes de las ofertas y finalmente como de la selección. Si todas estas actividades están repartidas entre diferentes personas dentro del equipo, es necesario que todas estas personas estén como convocadas para poder contestar holísticamente y de manera integral la herramienta de compras sensibles al género. Después de tener este equipo, entonces hay que reunir los documentos relevantes como bases de datos, políticas de compra, políticas generales de igualdad de género, como para tener a la mano los documentos que me van a servir como evidencia para contestar de una u otra forma las preguntas. En este momento, teniendo todo esto, preparación listo, nos enfrentamos entonces ya a diligenciar la herramienta, contestando de una manera consensuada con el equipo las mejores opciones para cada pregunta. Se revisaría al final, una vez presentados las respuestas al cuestionario y emitido por parte de la herramienta el resultado, revisar esta puntuación, un poco valorar las expectativas entre si había una percepción inicial de estar como en este nivel o superior, inferior, y poder hacer como una discusión y una oportunidad de crecimiento para entender un poco dónde creían que estaban y dónde la herramienta les está reflejando que pueden haber como oportunidades de mejora. Y por supuesto, el último paso y el más importante luego de aplicar la herramienta es desarrollar un plan de acción que sea a la medida de cada empresa. Entonces, por supuesto, las empresas que son más pequeñas o medianas no tendrán, digamos, la posibilidad de impactar en cada uno de los ámbitos que evalúa la herramienta, pero posiblemente sí puede empezar a incorporar criterios de selección, de compra, puntuación favorable, a efectos de poder incorporar más empresas de propiedad de mujeres o más empresas con políticas de compras con igualdad de género a su cadena de valor, mientras que las empresas que son un poco más grandes y robustas pueden, digamos, transversalizar este enfoque desde diferentes lugares para poder finalmente desde una perspectiva de género. Esa es entonces un poco la herramienta. Si me permiten, quiero mostrarles como Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Acá. La herramienta por ahora está disponible solamente en inglés. Este es un preview de lo que ustedes descargarían como una guía informativa previa a diligenciar la herramienta. Entonces, explica la herramienta qué entiende por empresas de propiedad de mujeres para que puedan contestar, digamos, asertivamente las preguntas, que básicamente... Natalia, perdón que interrumpa, no se está viendo la pantalla de la herramienta. Ah, ya, espérame, perdón. Ya. Ahora sí. Listo, disculpa. Bueno, entonces esto, como les decía, es como la nota informativa que uno se puede descargar previo a al diligenciamiento como de la herramienta como tal, donde explica un poco la justificación y lo primero que hace es definir el criterio que se entiende por empresa de propiedad de mujer, que es más de la mitad, que más de la mitad de las acciones de la empresa sea propiedad de una mujer, o una segunda categoría que es un poco más elaborada para la herramienta, pero que, digamos, es importante también revisarla, que es una porción del 20% de propiedad de una empresa, de propiedad de mujeres, la empresa sea propiedad de mujeres, y además del 20% que tenga una mujer como CEO, como COO, como presidenta o como presidenta, y que tenga al menos el 30% de la junta directiva compuesta por hombres, si es que existe la junta directiva. Entonces es un concepto un poco más, digamos, elaborado de poder entender
cuándo se puede calificar una empresa de propiedad de mujeres para efectos de analizar la composición de la cadena de valor desde una perspectiva de género, pero con detalle lo pueden encontrar como en esta nota informativa y un poco aplicarlo a los registros que ustedes han levantado sobre la identificación o caracterización de cada una de las empresas de su cadena de valor. Y aquí vemos las 6 secciones que les mencioné. Un poco cuáles son una información de la compañía, los compromisos generales de la empresa con la equidad de género, si tiene un compromiso interno, externo, si lo comunica, si hace parte de otras plataformas, específicamente sobre las políticas y las estrategias de compras, si efectivamente ha incorporado formalmente una perspectiva de género, si usted tiene un target anual de la cantidad de dinero que va a gastar en compras de empresas de propiedad de mujeres, cómo se establece este target anual, si es independiente para empresas medianas y pequeñas o es el mismo para empresas grandes o si está como desagregado la opción de gastar este presupuesto en estas empresas, y si tiene un target anual de una diversidad de proveedores que incluya también empresas de propiedad de personas con discapacidad, grupos étnicos excluidos, población indígena, personas con diversa identidad de género, orientación sexual, que se consideran las categorías que pudieran calificar como una base diversa de proveedores en la cadena de valor. De ahí vamos a directamente la cadena de suministro y el equipo que dirige esto, entonces cómo está compuesto, cuántas mujeres, quién dirige el equipo, y saber si el grupo staff de este equipo de compras está capacitado en temas de perspectiva de género como mínimo y más allá compras con perspectiva de género. Y luego entramos a analizar ya la base de datos. Tiene una base de datos, cuántos niveles de compras registra su base de datos, capturas de datos desagregados por sexo. Usted sistemáticamente hace monitoreo y seguimiento de las compras específicas de mujeres, de empresas de propiedad de mujeres, y así una suma de preguntas específicas para las prácticas de compra. Luego entramos a la adopción de prácticas para diversificar la base de proveedores en la cadena de valor. Entonces aquí sugiere o pregunta un poco si están trabajando con otras organizaciones, por ejemplo, para avanzar, para apoyar el avanzar en certificar empresas de propiedad de mujeres para que sea un poco más fácil comprarles o identificarlas para comprarlas. Si toma medidas proactivas para incluir a las empresas de propiedad de mujeres en los procesos, como la publicidad, la difusión, los canales son los cuales se publican estas ofertas, el nivel de lenguaje que incluyen las ofertas, los requisitos que se han pensado para poder hacer ofertas de venta. Un poco pregunta como paso a paso por estos ítems y eso es. Hace unas preguntas si hace parte de algunos programas donde se promueven específicamente compras con perspectivas de género, como los webs, y otros programas como Edge, Equilib o Bloomberg. Pero en este caso, ustedes que son signatarias webs, pues obviamente esta 29 sería que sí, que efectivamente hacen parte de un programa que alienta y promueve las compras inclusivas con perspectiva de género. Y algunas otras preguntas que complementan esta relación de la empresa con la posibilidad de ampliar o diversificar la base de datos de proveedores. Siendo este el cuestionario, así se presentan las respuestas. Mariana, ¿me confirma si se ve la pantalla o no? Bueno, todavía no, pero por ahí estoy compartiendo. Entonces se sigue compartir pantalla. Ya. Y así se muestran los resultados. Ahí se ve. Entonces, como ven, cada una de las preguntas tiene un puntaje de acuerdo a color del rango según las cuatro grandes categorías de evaluación que les comenté. Y al final saca un promedio. Entonces, ¿la idea cuál es? Pues la idea es uno identificar, una vez ha contestado las preguntas,
ok, ¿en qué estoy en rojo? Rojo, entonces significará una gran oportunidad de mejora donde yo pudiera empezar a avanzar en cosas que quizás he perdido de vista. Amarillo, cosas que he avanzado pero pudiera fortalecer. Verde clarito, estamos casi algunas cosas por mejorar y por supuesto, por ejemplo, para el caso de la empresa esta, Alfa, algunas preguntas que muestran dónde definitivamente tiene una capacidad de mostrarse como líder en políticas de compras sensibles al género. Entonces, esta es como la presentación y el espacio que teníamos para compartirles, además del contexto, la justificación y todas las buenas prácticas que Mariana y Dalia nos han compartido al inicio, y poder presentarles junto con esto pues una herramienta práctica que les permita llevar toda esta teoría y esta, digamos, comprensión de la necesidad de manera muy específica a un plan de acción dentro de las empresas. Entonces, Mariana, te devuelvo la palabra, por supuesto, abierta a las preguntas que tengan las empresas y para resolver cualquier duda que tengan. Natalia, muchísimas gracias por todo el valor, todos los detalles que nos da esto para pasar a la acción en las empresas. Valoro mucho tu aporte también porque en Colombia es muy temprano y además Natalia también está con un bebé muy chiquitito, así que doble gracias y doble agradecimiento. Súper interesante lo de la herramienta. Algunas preguntas que vi en el chat es si, bueno, ya mencionaste que esto es una herramienta para signatarias, las empresas tienen que estar adheridas a los webs. Preguntan si es una herramienta gratuita o tiene costo para esas compañías. Gratuita. ¿Es no gratuita? Y digamos, las respuestas son confidenciales. No hay como un webmaster detrás analizando, sino que es un propio sistema de computación o de sistematización autónomo. En ese sentido es como la herramienta de autodiagnóstico de webs, ¿no? Que es de autouso para las compañías y lo que te hace hacer es un primer ejercicio de reflexión y de orden dentro del equipo. Bueno, a ver si hay más preguntas, si alguien quiere hacer algún comentario más o si tienen alguna duda más para aprovechar que tenemos a Natalia aquí. También fueron preguntando en el chat si existen registros de empresas de propiedad de mujeres y hay varios intentos y varios ejemplos. En Argentina tenemos varios ejemplos en las provincias, en algunas provincias, ya las detallamos en el chat. Desde ONU Mujeres estuvo promoviendo mucho que haya un registro nacional único, pero todavía esos intentos todavía no están sistematizados. Patricia está preguntando si la herramienta está disponible en español. Hasta el momento no. Lamentablemente no. De todas formas, la verdad el lenguaje es muy sencillo. Yo creo que un ejercicio de Google Translate puede ayudar perfectamente porque es básicamente comprender la pregunta y las respuestas son como sí, no, más o menos o nada. O sea, como que la verdad es muy intuitivo como la traducción al español. Entonces, tal vez esto que no les desanime de aplicarla porque en realidad la barrera puede superarse muy fácil. En todo caso, esperamos muy pronto contar con la herramienta en español, por supuesto. Buenísimo. Bueno, y otra de las preguntas que vemos en el chat es si está el pliego de licitación del Ministerio de Obras Públicas, y ahí Dalia... Sí, ahí les decía que estaba, porque además de que nosotros lo revisamos, ya lo había consultado públicamente, pero parece que lo están moviendo de link. Así que por las dudas lo que vamos a hacer es enviárselos cuando Elizabeth envíe el mail con toda la bibliografía. Ahí le colocamos el nuevo link, ¿de acuerdo? Pero sí es una licitación pública, así que se va a encontrar. Buenísimo. Ahí están aportando el número de la licitación. Bueno, les vamos a mandar... Sí, pero es cierto que cuando pinchás en la licitación no sale ahora, pero tiene que ser un error técnico porque ya estaba públicamente, así que no... Esperemos un ratito y si no se las mandamos por mail. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, les vamos a mandar la grabación de este taller y los materiales que mencionamos. Los van a recibir de parte de Elizabeth. Les agradecemos que se hayan sumado esta mañana y por el interés que genera este tema. Agradezco especialmente a Dalia y a Natalia por todos sus aportes. Nos volvemos a encontrar en agosto
con un taller sobre comunicación inclusiva, donde vamos a hablar de comunicación sin estereotipos. En breve les vamos a compartir los detalles de esa agenda, de la fecha, y también el link para que puedan inscribirse. Muchísimas gracias, como siempre, por estar acá, y que tengan un hermoso día. Hasta luego. Gracias, Natalia, gracias, Gracias Dalia. a todas. Gracias, Eli. Muchísimas gracias.